Hola, soy Julio Contreras. Bienvenidos a ¿Qué dice el texto? El día de hoy estudiaremos Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Déjame leerte lo que el texto dice. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ok, antes de estudiar estos dos versículos tan simples, pero tan poderosos para nosotros, déjame recordarte los dos principios que estudiamos la semana pasada y que nos van a servir una vez más para hacer el análisis. En la semana pasada vimos dos principios, pero vas a ver que el día de hoy te voy a añadir un tercero. Aprendimos que todo estudio de un texto debe ser inductivo, exegético, que vas a la Biblia no para interpretarla desde tu perspectiva y con tus ideas, sino a tratar de sacar tus ideas desde la Biblia. Quiere decir que esto es lo que se conoce como estudio inductivo, hacer una exégesis. Aprendimos también que todo estudio de un texto debe tomar en cuenta su contexto y que en el caso de Colosenses capítulo 3 comienza desde el momento en que dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos de la gracia del Señor Jesucristo, y cómo todo eso deriva en las relaciones que algunas veces se tratan de imponer sin entender el contexto. Y el día de hoy vamos a estudiar uno más, vamos a aplicar uno más. La Escritura se compara con la Escritura. Cuando vas a entender un pasaje, tienes que entenderlo desde la perspectiva de toda la Biblia, no solamente del texto aislado que estás estudiándolo. Una forma de entenderlo es que cada pasaje es como una pieza de un rompecabezas. Eso es una buena forma de comprenderlo. Y cuando tú quieres saber toda la verdad, Salmo 119, 160, nos dice que toda la verdad es la suma de la palabra. Isaías capítulo 28, versículo 10, esto puedes estudiarlo después por aparte tú solo, se nos dice que la Biblia debe ser estudiada línea sobre línea, renglón tras renglón, mandamiento sobre mandamiento, un poquito aquí, otro poquito allá. Y entonces cuando tú sumas todo y comparas la Escritura con la Escritura, llegas al contenido del pasaje y al mensaje de Dios por completo. Es un error no ver el panorama grande, es otra forma de entenderlo. Cuando estás observando un árbol, debes recordar que está puesto dentro de un bosque completo. Y como todo este rompecabezas nunca se contradice, nunca se contradice. Así mismo, siempre se complementa. Todas las piezas de este rompecabezas encajan perfectamente y arrojan luz las unas sobre las otras. El día de hoy, el pasaje que vamos a ver tiene que ver con la relación de hijos y padres. Y en esta relación vas a ver cómo tenemos una parte importante de toda esa revelación que tiene que ser complementada, por supuesto, con el resto de la Escritura, porque la Escritura se compara con la Escritura. Ok, ¿qué dice el texto? Comienza hablando a los hijos, y la palabra que usa para hijos es la palabra tecnón. Tecnón se refiere no a un hijo pequeño, como algunos tienden a pensar cuando están estudiando este texto, un niño que está en la casa. Tecnón habla a hijos, un hijo varón o a una hija, cualquiera de los dos, en cualquier momento de la vida, sin importar su edad, el estado civil, su estado económico, su estado social. El contexto, por supuesto, está dado dentro de todas las relaciones: hijos, padres, esposos, esposas. Vamos a ver la próxima semana siervos y amos, de lo que nosotros conocemos como oikos o la casa, las relaciones más cercanas. Entonces, aquí los hijos tienen una responsabilidad para con los padres, y esa responsabilidad es obedecerlos en todo, obedecer a vuestros padres en todo. La palabra para obedecer es la palabra upacoete. Tú conoces los componentes de esto. Upa es bajo o debajo de, y esta es la palabra que se usa para audición, para oír, para escuchar. Lo que está diciendo es: escuchen a sus superiores, porque ellos son la autoridad. Pónganles atención. Cuando uno de ellos hable, entonces tienes que responder como, ¿te acuerdas que nos enseñaron aquí en nuestra amada Latinoamérica a los papás? Cuando el papá hablaba, la respuesta del hijo tenía que ser: ¿qué manda? Porque es la idea.
Esta idea de obedecer es mi papá o mi mamá van a hablar para que yo cumpla la orden que ellos están por dar. Por cierto, el término para padres es un término que no habla, y vamos a ver cómo es importante en este caso, no habla solamente de los papás hombres, es el término goneusin, y es un término que incluye a papá y a mamá, a los dos. Porque esta idea gone es de donde viene nuestro concepto en español generar. Son los generadores, son los progenitores. En este pasaje, tanto el padre como la madre tienen igual autoridad sobre los hijos. No es que el papá tiene más autoridad o la mamá tiene más autoridad. Esto es parejo y es congruente con todo lo que la Biblia dice. Y dice que esa autoridad es en todo. En todo, en griego, literalmente quiere decir en todo. En todo. O sea, si un papá te pide algo, debes obedecer en lo que te dice. Si quieres comparar la escritura con la escritura, ve a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Y vas a ver cómo es en todo, está definido ahí como en el Señor. Son las órdenes que papá y mamá te dan que no contradicen lo que el Señor nos pide. Ahora, como yo te decía la semana pasada, ten mucho cuidado de plantear ideas hipotéticas que nunca se van a cumplir, que un papá le pide a alguien que haga algo extremadamente malo. Aquí es el concepto grande. Los papás mandan, los hijos están dispuestos a obedecer. Y dice que esto se refiere a esta relación en la cual los papás mandan y los hijos están dispuestos a obedecer. Esto agrada al Señor. La palabra para agradar es un término que se ha vuelto un nombre en nuestro idioma castellano. Es evarestos, de donde viene por supuesto nuestra palabra o nuestro nombre Evaristo. Esto no agrada al mundo, esto agrada al Señor. Esto no agrada a la carne, esto agrada al Señor. Esto no agrada a la cultura. Y yo diría el día de hoy, en la cual se genera tanto un problema de desafío a la autoridad, no agrada a la cultura, pero agrada al Señor. El concepto entonces de respeto que la Biblia plantea es algo que agrada al Señor. Ahora, ¿se aplica a todos los casos? Por supuesto. Y alguien diría, ¿y qué pasa cuando los papás no se merecen? Un papá no se merece esto. Bueno, si tú ves, no hay adjetivos calificativos para el sustantivo padres. No se nos dice obedeced a vuestros buenos padres, a vuestros padres nobles, a vuestros padres excelentes, a vuestros padres perfectos. Sencillamente dice obedeced a vuestros padres, porque el principio está puesto no para premiar a los buenos padres, sino para permitir a los hijos que crezcan dentro de la estructura que agrada al Señor. Y esa estructura se llama respeto a la autoridad. Entonces yo quiero animarte, si tú eres un hijo aún ya emancipado, estás fuera del hogar, te animo a que sigas viendo a tus papás. Quizás ya no van a mandar en cada detalle de la vida, pero con el respeto que todo esto genera, como que él fuera o ella fuera una superior o un superior a ti, y con la disposición a hacer en el Señor, no, por supuesto, si alguna vez te pidieran algo que no sea en el Señor, no tienes que hacerlo, pero en el Señor, lo que ellos plantean, porque esto agrada al Señor. Ahora, ¿qué pide para los papás? Y déjame borrarte esto para poder decirte qué pide a los papás. Versículo 21 habla a los padres. Ahora, padres en el versículo 21 y padres en el versículo 20 son dos términos diferentes. Padres en el versículo 20, si recuerdas, te lo dije hace unos instantes, es la palabra goneusin. Y habla de ambos progenitores. Pero padres, en el versículo 21, es el término pater. Y solamente habla a los padres varones, al papá. Ahora, lo que vamos a ver en unos momentos, que es una instrucción negativa, fíjate. Para los padres no hay algo que deben hacer, sino que hay algo que no deben hacer. Yo quiero animarte que si eres a la madre, aprendas de esto. Pero es muy curioso que Dios va a hablar al papá, al padre específicamente. Quizás
Por eso toda la psicología moderna, todos los estudios últimos hablan de la importancia del papel del padre en el desarrollo del hijo, del padre pater, del padre papá, del varón. Y lo que le pide a ellos es no exasperar a sus hijos. Una vez más, la parte interesante. Esta es la instrucción sobre qué no hacer. La palabra para exasperar está hablando de, nosotros le diríamos a esto, lastimar. Es una buena forma de decir. Es sacar las asperezas, ¿verdad? Exasperar quiere literalmente decir eso. Es irritar. Es hacer a alguien enojado. Y habla de todas las acciones que regularmente padres varones pueden hacer con los hijos a lo largo de toda su crianza, de forma que los hijos desarrollen una personalidad, y voy a decir, un juego de emociones que está dañado. Qué tremendo esto, porque los papás varones podemos lograr esto. Podemos echar a perder el futuro del hijo. La Biblia, cuando comparas escritura con la escritura, vas a encontrar que la Biblia por todos lados está diciendo que los hijos hay que cuidarles el futuro, que los hijos tienen que ser prudentes, los jóvenes tienen que ser prudentes porque tienen que cuidar el futuro. A los jóvenes no se les pide mucha espiritualidad, no se les pide muchos logros, se les pide que cuiden su futuro. A los papás, a los padres varones, se les pide que todo lo que hagan no echen a perder las emociones, el alma del hijo, para que su futuro esté asegurado. Y dice que la realidad es que si esto sucede, si ellos se exasperan, entonces lo que va a venir es un desaliento. Si tú como papá no exasperas a tu hijo, entonces tu hijo no se va a desalentar. Pero si lo exasperas, si lastimas su alma, lo que va terminando es que se van a desalentar. La palabra para desalentar es una palabra que ha venido a ser un término médico. Es la palabra atimia. Y literalmente quiere decir es la idea de descorazonar, desanimar, matar el espíritu. Es perder la fuerza emocional y moral. Es tremendo porque cuando un hijo pierde el aliento, pierde el ánimo, pierde el espíritu, pierde el corazón, entonces todo lo que logran, todo lo que trata, no lo logra, precisamente porque no tiene la fuerza para hacerlo. La Biblia diría en otros pasajes, si tú comparas la escritura con la escritura, que hay dos formas grandes de desaliento. Uno es violencia, cuando el papá es violento. El otro es cuando el papá es sobreprotector. Estas dos echan a perder el juego de emociones y dañan a los hijos, de forma que su alma queda lastimado y todo lo que tratan en la vida es un desastre. Yo quiero animarte, porque aun si tu hijo no funciona como quisieras, hace un rato hablamos de padres disfuncionales, pero a veces hay hijos disfuncionales. Aun si tu hijo presenta problemas graves de comportamiento, el principio se aplica. No lastime su alma, quizás con más razón, para que no pierda la fuerza. Si tu hijo tiene todo el talante para la vida, pues con más razón. Cuídale, no lastimes, no irrites, no lo hagas enojado, no dañes sus emociones para que él tenga la fuerza para enfrentar la vida. Ok, ¿qué es la gran idea que presenta este pasaje? Yo te propongo que Colosenses 3, 20 y 21 nos dice que los hijos deben respetar a padre y madre, porque ese es el sistema que encaja en el pensamiento bíblico. Los papás deben cuidarse de no lastimar
el alma de sus hijos, de manera que tengan la fuerza necesaria para enfrentar la vida. Wow, qué idea. En la relación entre padres e hijos, la clave de los hijos es el respeto a ambos padres, padre y madre. Esa es la forma de pensar de Dios, la cosmovisión bíblica, el sistema que encaja en el pensamiento bíblico, es lo que agrada a Dios. Cuando los hijos hacen esto, aun si padre y madre a veces quizás no son tan respetables como ellos quisieran, están agradando a Dios. Pero los papás varones en particular, deben cuidarse de que el alma de los hijos no salga lastimada. ¿Cuánto haríamos? ¿Qué diferencia haríamos en la vida de nuestros hijos si entendiéramos este principio? Porque de esa manera, ellos tendrían la fuerza en el alma, la fuerza necesaria para enfrentar la vida. ¿Cuántos hijos conoces tú el día de hoy que sus papás no tuvieron este alcance y sus almas están lastimadas y hasta el día de hoy siguen luchando con circunstancias que sus papás pudieron haber ayudado o haber evitado? Qué tremenda idea. Yo quiero animarte porque la misma cosa aplica para ti si eres un hijo o eres un padre. Si eres un hijo, yo te animo a respetar a tu papá y a tu mamá, pase lo que pase. No importa la edad que tienes. Cada vez que lo haces, que tienes la actitud correcta, estás haciendo algo que encaja dentro de la cosmovisión bíblica y agrada a Dios. Y si eres un papá, ten mucho cuidado con lo que haces, porque cuando lastimas la psiquis de tu hijo, el alma de tu hijo, lo que estás haciendo es evitando que él tenga éxito en la vida. Y muy probablemente lo que estás haciendo es tú mismo preparando todo el terreno para tener algunas circunstancias de mucho dolor en el futuro. ¡Wow! ¡Qué idea más tremenda! Déjame ponértelo de una forma todavía un poco más simple. Yo te propongo que Colosenses 3, 20 al 21 nos enseña que las relaciones familiares funcionan cuando los hijos respetan a sus padres y los padres forman con cuidado hijos seguros para enfrentar la vida. Qué tremendo pensamiento este. Wow. Más aplicable para nosotros. Las familias funcionan cuando los hijos respetan a sus papás. Por cierto, si vas al resto de la Biblia vas a encontrar que este respeto es aprendido y a menudo son los padres los que tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar. Pero las relaciones familiares funcionan cuando los papás formamos con mucho cuidado, porque esto es lo que está diciendo el pasaje, hijos que sean seguros. ¿Qué diferencia sería si los hijos fueran siempre seguros de sí mismos, de Dios, de lo que Dios tiene para ellos? Hijos seguros para poder enfrentar la vida. ¡Wow! ¡Qué idea! Yo quiero animarte, si eres padre o hijo, esto tiene que ver directamente con tu casa, con el pensamiento bíblico que Colosenses nos está enseñando. Eso es lo que dice el texto en Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21.